en su palabra. Queremos en este momento orar al Señor para poner en sus manos todo lo que vamos a hacer en esta noche, que sea Dios dándonos la habilidad, la capacidad, sea Él dándonos la gracia, el discernimiento, la autoridad para poder comunicar con claridad y efectivamente el mensaje de su palabra. Les pido que por favor me acompañen en oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche estamos delante de tu presencia. En tu presencia, Señor, es el lugar donde nuestras almas se hallan completa, satisfecha, Señor. Es el lugar de perfección y último destino de nuestras almas. Padre, en esa presencia tuya nosotros nos movemos, somos, Padre, en esta tierra. Y también nos permites participar en tu obra. Señor, te rogamos que tú me des gracia, Señor, me des la sabiduría, la destreza, Padre amado, la diligencia de poder presentar el mensaje de tu palabra con tu gracia, con claridad, con autoridad, Señor amado. Seas tú, Señor, oh Dios, en todo exaltado, seas tú en gran manera, oh Dios mío, alabado, Señor, con todo esto que hacemos. Recíbelo, Padre, como una ofrenda delante de ti, por medio de Jesucristo. Oro para que cada hermano también reciba, Señor, entendimiento. Tú abra los ojos y los oídos, el entendimiento, para poder recibir tu palabra en esta noche. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, el viernes pasado comenzamos a hablar de 3 enseñanzas muy importantes y fundamentales en la palabra de Dios. Y esa enseñanza que comenzamos el viernes pasado tiene que ver con la justificación, la santificación y la redención. La justificación, la santificación y la redención. El viernes pasado comenzamos nosotros con la justificación, ¿verdad? Para no mezclar las dos cosas, porque a menudo se pueden confundir la justificación con la santificación. Y lo que dijimos el viernes pasado fue que la justificación, en palabras resumidas, es cómo Dios nos ve a nosotros. Él nos ve digno, acepto delante de su presencia. Aunque nosotros somos pecadores, no somos dignos, Él, a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, te ve a ti y a mí como acepto, agradable, que podemos estar delante de la presencia de un Dios tan grande, poderoso y sobre todo en esta ocasión tan puro, ilimitadamente puro, ilimitadamente perfecto. Desde el momento que tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo, hemos sido justificados, y esa es la justificación. La justificación es como cuando usted y yo le decimos a alguien que ha cometido un error y esa persona comienza a defenderse y a dar razones por las cuales hizo lo que hizo. Nosotros le decimos, no te justifiques, te estás justificando. Bueno, pues eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros, pero Él puede hacerlo porque Él es Dios. Nosotros teníamos una deuda con Dios que no podíamos pagar nunca. Y Cristo, su Hijo amado, hizo lo que nosotros teníamos que hacer. Sufrió el castigo que nosotros debíamos sufrir, la burla que nosotros debíamos sufrir, el rechazo, los insultos,
el castigo, los sufrimientos que tú y yo debemos pasar, Él lo echó sobre el hombro de su Hijo Jesucristo. Y ahora Dios tiene a Cristo como una justificación de que cuando tú y yo nos presentamos como pecadores delante de Dios, sí Dios nos declara pecador, pero Cristo dice, yo pagué por sus pecados, ya yo hice todo lo que ellos tenían que hacer, entonces ya están justificados. No es que no somos culpables, sino que alguien más pagó nuestra condena, pagó nuestra deuda. Eso es la justificación. Y delante de Dios entonces estamos justificados. En esta noche, y por la gracia de Dios, queremos ver en nuestra primera presentación ese versículo principal que estamos utilizando como base para estas tres enseñanzas de la palabra de Dios acerca de la justificación, santificación y redención. En Primera de Corintios, en el capítulo 1 y el versículo 3, se encuentra, versículo 30, Primera de Corintios, capítulo 1 y el versículo 30, está esa primera o ese versículo base que usamos para estas tres enseñanzas. Dice Primera de Corintios 1:30, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Aleluya. A través de Cristo nosotros recibimos sabiduría, justificación, santificación y redención. Y en esta noche, como dijimos, vamos a hablar de la santificación. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces, una definición un tanto difícil de encontrar o dar una definición precisa de la palabra santificación, pero una definición con la que podemos nosotros entender un poco más acerca de lo que es la santificación es esta que ustedes tienen en sus pantallas. La definición de santificación dice, es un proceso en el cual Dios, que es perfecto y santo, declara que personas pecadoras como tú y como yo somos limpios y separados para Él. Repito, ¿qué es la santificación? Un proceso, atención a esa palabra, un proceso en el cual Dios, que es perfecto y santo, declara que personas pecadoras como tú y como yo somos limpios y también separados para Él. ¡Wow! Esto es tremendo. ¿Cómo que siendo yo impuro, no limpio, delante de un Dios infinitamente puro y limpio, Dios me ve a mí limpio? Y también Él me ha separado, apartado para Él. Esos son los dos aspectos de la santificación. Él nos ve limpio y también, aunque no lo seamos, y también nos ha apartado, separado para Él, desde el día que tú y yo le entregamos nuestros corazones a Él. ¿Y cómo se da todo esto? ¿Cómo puede ser posible que un Dios tan infinitamente perfecto, infinitamente puro y santo, puede ver a personas malas, sucias, desobedientes, rebeldes, como nosotros, mentirosos, engañadores, nos puede ver limpio? ¿Cómo es posible eso? Y también cómo es posible que Él nos haya separado y apartado para Él. Lo siguiente que queremos ver es, ¿quién es que nos santifica? ¿Quién te santifica a ti y a mí? Según lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Levítico, en el capítulo 20
y los versículos 7 y 8, la palabra de Dios allí nos dice quién es quien nos santifica. Dice Levítico 20, versículos 7 y 8, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Atención, porque más adelante vamos a volver a este versículo, porque hay una parte de la santificación que es importantísimo que nosotros la entendamos con toda claridad. Si Dios nos declara, nos ve limpio por la sangre de Cristo, pero hay una parte también que Dios espera de nosotros, que es el otro proceso de la santificación. Ahí es que entra el proceso, ¿verdad?, de esa santificación. Entonces, la respuesta a esa pregunta, ¿quién nos santifica? Bueno, según lo que dice Levítico 20, 7 al 8, específicamente el versículo 8 al final, dice: yo Jehová, que os santifico. Entonces, ¿cuándo hace Dios eso? En el mismo momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Esa sangre de Cristo entonces nos limpia, nos cubre de todo pecado, y Dios nos ve limpio, nos ve perfectos. Entonces, ¿cómo esto tiene una doble función? Una que sucede en el momento que creímos en Cristo Jesús, pero también a partir de ahí comienza ese proceso de santificación, y eso lo vamos a ver más adelante. Lo próximo que queremos ver es con relación a cómo Dios entonces, después que nos entregamos a Cristo, a partir de ese momento, a pesar de que somos pecadores, la posición que tú y yo tenemos ahora mismo delante de Dios, posicionalmente, somos limpios. Dios nos ve limpios. ¿Por qué? Porque Él ve la sangre de su Hijo Jesucristo, que es la limpia, que es la pura, que es la perfecta. Él nos ve bañado, como cuando usted entra a la ducha, a la llave o al baño, está bien sucio, bien apestoso, y usted se da un buen baño con shampoo, quizás algunos se dan un tratamiento en el pelo, en el caso de las mujeres, un buen jabón, y por mucho tiempo nos estamos echando agua y lavándonos para quitarnos el sucio. Eso fue lo que Cristo hizo, y cuando Dios nos ve ahora, en este momento, no importa la condición que tú y yo tengamos, Él no nos ve sucio, porque ya esa sangre de Cristo nos libra, nos limpia de todo pecado. Él no te ve a ti, Él ve a Cristo, Él te ve a ti a través de Cristo. Amén. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¿De qué otra manera nosotros pudiéramos estar delante de la presencia de Dios si no es porque Él mismo nos cubre con su manto de santidad, que es el sacrificio de Cristo, donde Él derramó su sangre por ti y por mí? Entonces, esa es la posición que tú y yo tenemos ahora mismo delante de Dios. Increíble. Él nos ve puro, nos ve limpio. Pero hay una realidad que tú y yo tenemos que conocer también con relación a esa posición que tenemos tú y yo. Antes de eso, vamos a leer en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 2, acerca de esa posición que tenemos actualmente delante de Dios. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2:
elegidos según la presciencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Este versículo está, pero bien tremendo, bien importante, muy sabroso. Dice que Dios nos eligió en Jesucristo. A través de Cristo fue que Él en su presciencia determinó que todo aquel que cree en Cristo, entonces va a ser lavado, rociado, lo que decíamos como en la ducha, como en el baño, que se echa mucha agua, se limpia de toda suciedad que tiene, de sudor y todas las cosas. Bueno, espiritualmente, Cristo con su sangre nos ha rociado y nos ha limpiado de pecado en el sentido espiritual. Pero hay otro aspecto muy importante de este versículo y es la parte que dice que si nosotros fuimos en esa presciencia quiere decir que Dios conoce las cosas antes de que sucedan, o que Él tiene todo el conocimiento antes de que sucedan las cosas en santificación, pero dice ahí que es para obedecer, porque esa es la otra parte de la santificación. Una cosa es como Dios nos ve limpio a través de la sangre de Cristo Jesús. Otra cosa es lo que nosotros realmente somos pecadores. Pero otra cosa es que Dios espera que tú y yo cada vez entonces obedezcamos a su palabra para que ese proceso de santificación se vaya efectuando en tu vida y en mi vida cada día. Y eso es precisamente lo que vamos a ver o a tratar en la siguiente parte de este estudio. A través de la sangre de Cristo, como hemos dicho varias veces ya, Dios nos ve limpios. Pero es el deseo de Dios que cada día más andemos en rectitud. Repito, a través de la sangre de Cristo, Dios nos ve limpios, pero es el deseo de Dios que cada día más andemos en rectitud. Como decíamos, la posición que Dios nos ha dado es de limpio, aunque no lo seamos. Pero Dios espera de ti y de mí, es más, es un mandato que tú y yo andemos en santidad, en rectitud, que cada día más nos purifiquemos más, nos alejemos de aquellas cosas que a Dios no le agrada y nos acerquemos más a aquellas cosas que a Dios le agrada. Por eso repetimos aquí en 1 de Pedro 1:2 que Dios quiere que nosotros, o no en 1 de Pedro 1:2, sino en 1 de Pedro 1, ese mismo capítulo 1, pero ahora los versículos 15 y 16, 1 de Pedro 1, versículos 15 y 16, como dijimos, Dios nos ve limpio, nos ve puro, porque estamos bañados, rociados, como dice en 1 de Pedro 1:2, con la sangre de Cristo, pero Él también espera que nosotros cada día seamos más perfectos. Y esto es lo que dice en 1 de Pedro 1:15 al 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Ahí no hay otra forma de ver ese versículo, de interpretarlo, porque está muy literal. Dios nos ve limpio, pero nosotros no somos limpios. Es porque Cristo ya cubrió esa suciedad, esa impureza que se llama pecado. Ahora Dios espera de nosotros que cada día nosotros, en nuestra manera de vivir, andemos cada día más en perfección. Y en este versículo específicamente da una razón muy poderosa, y es que Dios dice: yo soy santo. Y todo el que tiene una relación conmigo, con todo lo que Dios se relaciona, tiene que ser santo, puro. Ahora Dios sabe que tú y yo no vamos a alcanzar eso de la noche a la mañana. Ahora Él sí sabe que tú y yo podemos cada día esforzarnos para obedecer su palabra. Esa es la búsqueda de la santidad. Obedecer la palabra de Dios. Entonces hay un acto que a Dios le corresponde, y es de vernos, declararnos por medio de Cristo Jesús, porque Él lo prometió, de vernos limpios. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros, y es ese voluntariamente nosotros decidir obedecer la palabra de Dios y alejarnos de lo que Dios llama pecado. Y dice, ¿cuándo nosotros tenemos que buscar esa santidad? Dice: en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Tenemos que procurar la santidad, cumplir lo que dice la palabra de Dios acerca de mí como esposo. Yo tengo que buscar esa perfección, esa rectitud, cumplir lo que Dios dice acerca de mí como esposo. En toda nuestra manera de vivir también implica tú como esposa. Tienes que buscar cada día más agradar a Dios conforme a lo que Él dice que una esposa debe ser. También tú como trabajador, como empleado de una empresa o de una persona, tienes que cada día esforzarte por cumplir, obedecer la palabra de Dios que Él nos ha dejado, o en este caso ha dejado las instrucciones para un empleado, para un trabajador. ¿Cómo debe ser un trabajador? ¿Cómo debe comportarse? Dios también ahí lo dice en su palabra. Andar en santidad en toda nuestra manera de vivir tiene que ver también con el trabajo. Mira, hermano, yo he escuchado a veces decir a creyentes en Cristo, cuando se habla de negocios o de trabajo: no. La iglesia es la iglesia y trabajo es trabajo, negocio es aparte. Eso no es cierto. Nosotros no somos cristianos solamente en la iglesia. Aquí la palabra de Dios en 1 de Pedro 1, 15 y 16 nos dice que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y si usted tiene una tienda, usted es contratista, usted es plomero, electricista, usted es abogado, doctor, usted tiene que seguir siendo cristiano allí en su lugar de trabajo y cobrar el precio justo, no engañar, no ser irresponsable, no quedar mal. Eso tiene que ver con que Dios nos dice aquí en 1 de Pedro 1, 15 al 16, que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Dónde encontramos entonces ese manual que nos instruye, que nos dice cómo vivir la palabra de Dios? Hay instrucción para todo. Como hijo, ¿qué Dios dice que debe ser que es tu deber, tu responsabilidad? Cómo vivir como hijo. También Dios da instrucción. Como madre, como padre, como vecino, como jefe, hay instrucción de Dios. Y es la voluntad de Dios y un mandato, porque aquí no está como una opción. Mire que en 1 de Pedro 1, 15 al 16, no lo presenta como una opción, como algo
opcional, que si tú quieres lo haces y si no quieres no lo haces. Dice sed, y sed está ahí en modo imperativo, o sea, un mandato, una orden, una ley. Sed santos, porque yo soy santo. La razón que Dios da ahí es porque yo soy santo, yo soy puro. Y los hijos míos tienen que andar en pureza cada día. Yo sé que en el mundo en que vivimos es bien difícil andar en rectitud, hacer las cosas como a Dios le agrada, hacer las cosas bien. Es difícil, pero no tiene nada que ver con lo difícil. Dios nos ha ordenado, nos ha mandado a que seamos santos, rectos en toda nuestra manera de vivir, y eso es lo que tenemos que hacer. Dios se encargará del resto. Amén. Lo próximo que queremos ver, ya casi concluyendo, es que a menudo, mis amados hermanos, se confunde, como dijimos al principio, lo que es la justificación, de lo que hablamos el viernes pasado, y los que no lo pudieron ver pueden buscar en nuestro canal Micresef TV, Micresef con F al final, TV, el estudio acerca de la justificación, porque es importante que no confundamos estas dos enseñanzas muy básicas, muy fundamental del Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia más evidente? Fíjese que dice en cuanto a la diferencia entre la santificación y la justificación, es que a través, que la justificación es un acto instantáneo desde el momento en que creímos en Cristo. O sea, la justificación es como Dios nos ve a nosotros. O más bien, no como Dios nos ve, sino que Dios nos declara a nosotros digno o acepto de estar delante de su presencia. Mientras que la santificación es un proceso que durará mientras estemos en este mundo. La justificación es instantánea y tiene que ver con cómo nosotros podemos entrar, como dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia. Somos dignos de estar delante de la presencia de Dios. Agradable para estar delante de la presencia de Dios. Y la santificación es un proceso que comenzó en el momento que nos entregamos a Cristo, pero que va a seguir durante todo el tiempo que estemos en esta tierra, y como dice la palabra de Dios, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Y eso va a suceder cuando estemos en el cielo. Aquí en esta tierra nadie va a alcanzar la santidad perfecta, porque vivimos en un mundo dañado donde reina el pecado, un mundo corrupto por el pecado. Entonces, esa es la diferencia. Justificación tiene que ver con Dios vernos a nosotros como dignos de estar en su presencia. ¿Verdad? No merecíamos, pero Él nos ha declarado agradable para estar delante de su presencia. Y la santificación es un proceso que comenzó desde el momento en que nosotros nos convertimos a Cristo y que va a durar toda la vida mientras estemos aquí en este mundo o Cristo nos venga a buscar. Esto, dos enseñanzas muy básicas de la palabra de Dios, mis amados hermanos, son de suma importancia, así como todo la demás enseñanza de la palabra de Dios. Pero esto, en mi parecer, tiene una importancia muy significativa, y específicamente estoy hablando de que muchas veces, mis amados, nuestra conciencia nos engaña. Y siempre estamos pensando en nuestras debilidades,
lo rebelde que somos o desobedientes que somos. Y hay momentos que yo sé que yo también lo he pasado, yo también me he sentido así. No me siento digno de estar delante de la presencia de Dios. No siento que yo merezco ser llamado ni siquiera hijo de Dios. A veces me siento avergonzado delante de la presencia de Dios. A veces siento pena, como decimos por aquí en español que hablamos en esta región. Pena, apenado de estar delante de la presencia de Dios. A veces siente uno que no quiere ni orar porque no siente que Dios lo va a escuchar por lo malo o desobediente o lo sucio que tú y yo nos sentimos. Y ¿sabe qué, mis amados hermanos? Es una batalla, una lucha que tenemos muchos hijos de Dios. Porque no podemos concebir que un Dios infinitamente puro y santo acepte a nosotros que somos personas pecadoras mientras estemos aquí en esta tierra. Y algunos de nosotros inclusive tenemos a Dios trabajando tiempo extra de lo tremendo que somos. Y nos puede engañar nuestra conciencia y muchas veces estar apenado, pensar que ya Dios no me va a recibir, no me va a escuchar, no puedo estar delante de la presencia de Dios porque he fallado, porque soy sucio, porque esto, porque lo otro. Y es una batalla que muchos creyentes en Cristo están librando con aceptar que ya Cristo pagó por todas nuestras deudas, que Dios nos ha aceptado como agradable, le somos agradables, no por ti, sino porque cuando vamos a la presencia de Dios, Dios lo que mira, lo que percibe ese perfume de su Hijo Jesucristo bañándonos a nosotros. Ya ve cuando alguien tiene un perfume bien dulce, bien agradable, ¿verdad? Bien sabroso. Los demás dicen, wow, qué rico huele. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, cuando usted ora, hermano, así con todos sus pecados, así con todas sus debilidades, con todas sus rebeliones, con toda su terquedad, necedad, Dios cuando lo ve a usted, percibe el olor de su Hijo Jesucristo. Yo he preguntado y he hablado con tantos creyentes acerca de cómo ellos se sienten delante de la presencia de Dios. Y con esta pregunta te quiero dejar en esta noche. Respóndela tú delante del Señor. Pero después de lo que tú has aprendido en esta noche, para algunos quizás es reforzar esto que ya sabían, ¿verdad? O para otros clarificar. Pero la pregunta que quiero dejar en esta noche a ti. Dios te está mirando ahora mismo donde estás, lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo. Y Él te está mirando fijamente. ¿Cuál crees tú es la expresión que está en el rostro de Dios? Cuando Él te mira a ti, ¿qué expresión tú ves en el rostro de Él? Miren, muchos van a decir que cuando Dios los mira, Dios está haciendo así. Muchos van a decir, bueno, Dios debe estar decepcionado de mí. Muchos van a decir, oh, Dios debe estar con un rostro así. Está enojado. Si esa fue una de tus respuestas, estás equivocado. Cuando Dios te mira a ti, recuerda que Él no te mira a ti, Él mira que Cristo pagó por toda esa cochinada que tú haces, tu falta de obediencia, todas esas cosas que tú pensaste que debiste hacer en el Evangelio, en la obra de Dios, que no has hecho y que tú crees que tienes que hacerla para poder ser aceptado delante de la presencia de Dios. Hay muchos que están mirando que creen que yo debía haber hecho más.
yo debo hacer más para Dios. Está bien que nos sintamos así. Siempre deberá ser así. Pero déjame decirte, por más que tú hagas aquí en la tierra, en la obra de Dios, nunca, pero nunca vas a poder pagar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti, dándote salvación. Nunca vas a poder pagar. Tenemos sí que obrar, trabajar en la obra de Dios, hacer cosas para Dios, pero es por agradecimiento, por amor a Él. Porque si lo haces, si tú crees que Dios está enojado contigo o que está decepcionado contigo porque tú debiste haber hecho más o debiste estar haciendo más para Él, entonces esa es la razón incorrecta. Porque ya Dios está agradado contigo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y es el anhelo bien fuerte en mi corazón de que esta palabra sea de gran bendición, haya sido de gran bendición para tu vida. Déjame orar por ti y así terminamos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, ahora para presentarte a cada hermano que está batallando con esto de cómo se siente delante de ti. Se siente indigno, se siente sucio o sucia. Padre, que tú no vas a escuchar su oración. Muchos están batallando con ese amor tuyo, porque no han recibido amor en su familia, de sus padres, de sus madres, ni de nadie. Y le es difícil, Señor, entender que tú puedas amarlos, que tú puedas amarnos aún así como somos. Padre, yo te ruego que tú ministres a cada corazón y seas tú quien convenza de cuán tan grande amor tú tienes por cada uno de nosotros, que decidiste para demostrar ese amor, venir tú mismo en forma de hijo a pagar lo que nosotros nunca pudiéramos pagar. Padre, también te doy gracias por amarnos con amor eterno, incondicional. Que tú traigas paz a la conciencia y el corazón de muchos que están batallando con eso en su corazón. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Queremos saber quién eres y desde dónde nos estás viendo. Y también conocer y ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Comunícate con nosotros a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Que Dios continúe bendiciendo la vida tuya y la de tu familia.